Pues ya estamos grabando. Muy buenos días para todos. Como les mencionaba, este segundo CIPAS del curso de macroeconomía desde el caso número 3, análisis de variables macroeconómicas. La idea es resolver algunas inquietudes. Entonces, no sé si alguien quiera tomar la palabra en este momento. Ok, bueno. Entonces, ¿ustedes están viendo por casualidad la guía de actividades? Sí, así es. Listo. Sí, señor. Listo, vale. Entonces, vamos a explicar rápidamente de qué se trata y voy a hacer una explicación también rápida de dónde buscar los datos y cómo plasmarlos en el Excel para que ese sea nuestro CIPAS del día de hoy. Recordarles a ustedes que esta actividad termina el domingo 16 de abril, es decir, hoy estamos a 5, nos quedan 11 días. Porfa, hagan sus aportes. Pueden ser desde algunos puntos, pueden ser con la totalidad de los puntos desarrollados de la actividad individual. Y recuerden que también esa actividad grupal o colaborativa, pues también es bueno que la suban al foro, porque como se han dado cuenta, lo que nosotros hacemos los docentes es una lista de chequeo, donde revisamos el trabajo y decimos, ok, el primer punto fue desarrollado, el segundo también, el tercero quizá está incompleto, el cuarto lo debe corregir, el quinto y el último punto de la actividad colaborativa de pronto no la ha resuelto. Entonces, es una lista de chequeo para que los estudiantes simplemente sepan qué les falta o qué está incompleto. Por ahí tenemos algo de música. Creo que porfa alguien tiene el micrófono abierto. ¿Ya todo listo? Bueno, creo que ya. Buenos días. Buenos días. Hola, tutor, buenos días. No, apenas acabé de ingresar, qué pena, pensé que ya habían empezado la reunión. ¿Ya empezaron la explicación? No. Sí, ya iniciamos. Bueno, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces recordemos que esta actividad se divide en dos participaciones, una individual y otra grupal, donde lo primero que debe hacer el estudiante es mencionar en el foro, su primer mensaje en el foro debe ser, bueno, cordial saludo, tutor, compañeros, para esta actividad voy a escoger al economista ejemplo, Adam Smith, y el rol que voy a desempeñar será el de alertas. Eso es lo primero que debe hacer el estudiante, escoger esos dos aspectos, tanto el rol como el economista. Y aquí en la guía de actividades aparecen cada una de los casos dependiendo del economista que usted haya escogido. Entonces está el caso de Adam Smith, está el caso entonces de David Ricardo, está el caso para los que escogieron Carlos Marx, está el caso para los que escogieron John Maynard Keynes, y finalmente está el caso para los que escogen Milton Friedman. ¿Qué piden en cada uno de estos casos? Se pide primero las cifras de desempleo para Colombia y para Australia para el año 2021, 2019, 2020, 2017, dependiendo del economista, simplemente se cambia el año, pues para que cada uno pueda hacer su trabajo de manera independiente. Después, con esos datos hay que graficarlos, ¿sí? Y buscar una noticia de ese mismo año para poder analizarla sobre de pronto las políticas o las decisiones que tomó el gobierno frente a el desempleo. El segundo punto es con respecto a las cifras de inflación. Para Colombia,
y también para Australia para el mismo periodo de tiempo, 2021. Después, ¿qué hay que hacer? Graficar, ¿sí? También encontrar una noticia de ese año sobre la inflación y analizarla, ¿sí? El tercer punto es encontrar cifras con respecto al crecimiento económico, es decir, el Producto Interno Bruto, tanto para Colombia como para Australia, en el mismo periodo de tiempo de 2021, para luego graficarla, buscar una noticia y analizarla. El cuarto punto tiene que ver con que usted toma el punto 1 y el punto 2, es decir, tomar el punto del desempleo solo de Colombia y el punto 2 de la inflación solo para Colombia, graficar esos dos daticos que usted ya tenía, o sea, aquí no hay que buscar más información, sino que son los datos que usted ya tenía arriba en el punto 1 y el punto 2, y dependiendo de que lo que dice la curva de Phillips, si se cumple o no la teoría de Phillips. Y finalmente, cruzar la información del punto 1 y del punto 3 para hacer un gráfico también. ¿Cuáles son esos? Es decir, tomar el desempleo y contrastarlo con las cifras de crecimiento del Producto Interno Bruto para analizar si se cumple o no la ley de Ocum. Eso es con respecto al trabajo individual. Luego, en los aportes grupales o la actividad colaborativa, la idea es que como ustedes son 5 en el grupo, cada uno escoja un punto, porque son 5 puntos. Entonces, no, yo escojo el 1, el otro escoge el 3, etcétera, etcétera. Cada uno lo resuelve y después hacen una compilación, porque hay una persona que le llaman alertas. El de alertas está diciéndole al grupo, oiga, ojo porque nos quedan 10 días para resolver la actividad. Después hay una persona que se encarga de ser el revisor. Entonces, eh, primero hay uno compilador, ¿no? Entonces el compilador es el que precisamente pues compila los 5 puntos de la actividad colaborativa y los coloca en un solo documento. Después hay alguien que le llama el revisor, entonces el revisor, pues lógicamente revisa que se hayan desarrollado los 5 puntos, que haya una portada, que esté la introducción, los objetivos, las referencias. Después hay otra persona que se le llama el evaluador. Entonces ese evaluador nuevamente toma el documento, evalúa que efectivamente esté completo, que cumpla con las normas APA, etcétera, etcétera. Y finalmente hay una persona que escogió el rol de entregas, que es el que toma ese documento, lo sube al entorno de evaluación y le toma pantallazo para también enviarla al foro y decirle y dejar tranquilo a sus compañeros diciéndoles, mire, aquí está la evidencia de que efectivamente el documento se subió al entorno de evaluación. Para eso es que sirven cada uno de los roles. ¿Y qué dicen los aportes grupales? El punto 1 es las cifras de desempleo desde 2017 hasta 2021 en Colombia, comparándolas con las cifras de desempleo de los mismos años, 2017-2021, con Australia. Después, las cifras de inflación en Colombia de 2017-2021, comparándolas también con las cifras de inflación en Australia en el mismo periodo de tiempo. Luego, tomar las cifras de crecimiento de Colombia 2017 a 2021 y compararlas también con las mismas cifras de crecimiento de Australia en el mismo periodo de tiempo, 2017-2021. Y también deben cruzar la información del punto 1 con el punto 2 y por último, cruzar la información del punto 1 con el punto 3. Y aquí hay una notica que está en negro, en negrilla. Dice, para solución del caso pueden establecer los acuerdos que consideren en el grupo. Es necesario animar a sus compañeros de grupo con el fin de que participen, porque sin importar cuántos participen, deben entregar los 5 puntos grupales. Entonces, si alguno de los que están aquí conectados dice, profe, es que
yo me quedé sola haciendo este trabajo, porque ningún compañero aportó en el foro, ni tampoco me escribió, por más que yo publiqué mi número de teléfono, etcétera, etcétera. Entonces, infortunadamente esa persona está solita, esa persona debe entregar los aportes individuales y este documento grupal, es decir, la resolución de estos 5 puntos. ¿Sí? Ahora, importante, porque ya veo que pasó en el primer caso, en el caso 1. Por favor, las personas, sus compañeros que no participaron en el foro y que solo aparecieron quizá el día de la entrega y lo llamaron, que venga, yo le ayudo a usted. No. Ojo, porque una persona que no aportó una sola palabra en el foro no tiene por qué aparecer en el documento final, en el documento que se entregó, a no ser que efectivamente hayan evidencias de que aportó a la actividad colaborativa. Pero si no hizo aportes de ningún tipo, no tiene por qué aparecer en el documento final. ¿Listo? Ahora bien, vamos a mirar dónde podemos encontrar la información. Voy a dejar de compartir por aquí y voy a compartir en la pestaña de Google. Bueno, al día de hoy, algunos estudiantes todavía pues manifiestan, profe, yo dónde encuentro la información sobre los indicadores. Perfectamente podemos ir a Google y podemos darle OCDE, Stat. ¿Qué es OCDE Stat? Es simplemente una estadística de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. OCDE Stat. Y podemos dar clic. Si en algún momento ustedes no ven mi pantalla, por favor me avisan, ¿listo? Entonces, aquí podemos dar clic en OSD Statics. Y aquí aparecen, esta es una página de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es decir, para todos los países que pertenecen a la OCDE, ellos tienen sus cifras. Entonces, si lo primero que necesitamos es buscar cifras sobre desempleo, entonces vamos aquí al buscador y pues no lo vamos a buscar como desempleo porque pues todo esto, como lo pueden ver, está en inglés, entonces hay que buscarlo también el término en inglés. Que desempleo en inglés es employment, ¿cierto? Employment. Entonces, al dar clic, podemos, lógicamente ustedes también pueden traducir la página, ¿no? Le pueden dar clic derecho y dice traducir al español y él perfectamente les traduce. Entonces, no hay problema con eso. Y como necesitamos la tasa mensual, entonces aquí podemos escoger perfectamente la segunda, tasa mensual de desempleo. Esperamos un poquito y aquí nos aparecen todos los países: Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Colombia. Entonces miremos que también está Australia y está Colombia, pero lo que necesitamos es el tiempo. Entonces aquí en tiempo vamos a buscar, digamos que mi guía dice, el economista que yo escogí dice que busque las tasas de desempleo del año 2016, tanto para Colombia como para Australia. Entonces, 2016, necesitamos la tasa mensual, entonces eliminamos aquí esta anual, eliminamos la trimestral, nos quedamos con la mensual, seleccionamos el rango y buscamos. Entonces necesitamos 2016, desde el mes 1 hasta 2016,
mes 12. Y miramos ver datos. Damos clic en ver datos. Bueno, esperamos que cargue. Mientras tanto, si alguien tiene alguna pregunta, pues podemos ir haciendo. Y aquí, ya miren que nos aparece enero, febrero, marzo, abril, etcétera, etcétera, hasta diciembre de 2016. Y aparecen los países. Australia, los datos de Australia mes a mes, y también los datos de Colombia mes a mes. Lo chévere de esta página es que me permite copiar la información. Ustedes perfectamente pueden copiar, miren, copiar, ¿sí? Me permite copiar la información y después pasarla a un Excel. Y cuando la tenga en Excel, pues yo voy a borrar los datos de Austria, de Bélgica, de Canadá y de Chile. Me quedo solamente con los dos de Australia y Colombia, que son los que yo necesito para poder graficar. Entonces, aquí podemos encontrarlo de esta manera. También póngale cuidado que para la actividad colaborativa, como no es en meses, sino por años, dice del 2017 a 2021. Entonces, también lo podemos encontrar aquí mismo. Entonces, simplemente le damos en tiempo. Ya no la buscamos mensual, sino que la buscamos es anual. Entonces quitamos mensual, quitamos trimestral, nos quedamos con anual, seleccionamos el rango de las fechas para poder escogerlos y la guía dice de 2017 hasta el 2021. Estamos hablando de desempleo, ¿cierto? Y le damos ver datos. Y efectivamente nos va a arrojar los datos de las tasas de desempleo anualizadas, mire, 2017, 2018, 2019, 20 hasta el 2021, tanto para Australia como para los demás países, incluido Colombia. Ahí están los datos. Tenemos que, por ejemplo, para el año 2020, Colombia cerró con un 15.9% de tasa de desempleo, mientras que Australia cerró con el 6.5%. Un 15.9% que es bastante alto. Pues recordemos que fue la temporada de la pandemia, ¿no? De igual forma, si yo lo que quiero es buscar cifras de inflación, entonces voy aquí y le doy reiniciar. Ojo, le doy reiniciar y coloco inflación. ¿Cómo escribe inflación en inglés? Inflation, ¿cierto? Inflación, se escribe inflation. Y lo mismo, aquí entonces podemos escoger el segundo, precios al consumidor de la inflación. Y lo mismo, aparecen todos los datos, pero como yo necesito es de un año específico, en este caso voy a buscar la inflación para el año 2016, entonces le digo, no quiero anual ni trimestral, yo lo quiero es mensual, selecciono el rango de datos y 2016. Desde el mes 1 de 2016 hasta el mes 12 de 2016 y le digo ver datos. Lo que quizá no van a encontrar mensual. Mira, aquí están los datos mensuales del año 2016. Por ejemplo, para Colombia
sí están. Sí, para Colombia sí están. Lo que no están es para Australia. Están para Austria, pero esto puede ser otro país. No están para Australia. Entonces, cuando no encontramos datos mensuales de un país determinado, es porque su cálculo lo realizan de manera trimestral o cuatrimestral o semestral. Entonces vamos a ir a tiempo nuevamente, vamos a escoger un nuevo periodo de tiempo y le vamos a decir, bueno, yo no lo quiero mensual, vamos a ver si para Australia está trimestral. Y le decimos trimestral, aquí está 2016, desde el trimestre 1, T1, hasta el 2016, trimestre 4, T4. Damos ver datos. Y él nos tiene que arrojar entonces, mira, ahora sí aparece para Australia. Entonces, para Australia sí hay datos de la inflación, pero de manera trimestral, es decir, por cuartiles. Esto que ustedes ven aquí, Q1, Q2, Q3, esos son cuartiles, es decir, no son más que trimestres. Recordemos que un trimestre pues tiene 3 meses, por eso es que hay 4 trimestres en el año, 4 por 3, 12. Y están los datos de Australia para el primer trimestre. ¿Cuál es el primer trimestre? Enero, febrero, marzo. Ese es el primer trimestre del año. Y perfectamente podemos tomar 1.3 y lo dividimos en 3. Y lo dividimos en 3 para calcular la inflación mensual. ¿Listo? Ese 1.3. Ahora, el segundo cuartil o segundo trimestre nos dio 1.0. ¿Cuál es el segundo trimestre? Abril, mayo, junio. Entonces es del 1%. Lo dividimos en 3, nos da 0.3333333 y eso es lo que equivale entonces a los meses de 0.33 para abril, mayo y para junio. Y así sucesivamente podemos dividir este otro 1.3 en los siguientes trimestres y este 1.5 en los últimos 3 trimestres, si no estoy mal son octubre, noviembre, diciembre. ¿Sí? Octubre, noviembre, diciembre. Entonces lo dividimos en 3 y calculamos para poder, como tenemos las cifras mensuales de Colombia, para obtener las cifras mensuales de Australia y poder hacer el análisis. Y en la actividad colaborativa, dice que también se necesitan datos de la inflación, pero de forma anualizada, desde 2017 hasta 2021. Entonces, como necesitamos anual, pues simplemente vamos, le decimos anual de 2017 a 2021 y seleccionamos ver datos. Y mírenlos aquí. Entonces, 2017, 2018, 2019, 20 hasta el 21, Australia tenía una tasa de inflación del 1.9 para 2017, en el 2020 bajó al 0.8, en el 2021 se disparó un poquito al 2.9%. Mientras tanto, Colombia tuvo una tasa de inflación del 4.3 para 2017, 3.2, 3.5, 2.5 para el 2020 y se incrementó también para el año 2021. Ahorita pues sabemos que lo que nos está matando es precisamente los niveles de inflación, ¿no? Yo creo que ustedes se han dado cuenta
que ahora que van a la tienda, al supermercado, al hipermercado, pues lo que compraban hace 1 o 2 años, pues no les alcanza exactamente para hacer la misma compra, la misma cantidad de bienes y servicios, porque pues la inflación ahorita está prácticamente disparada en Colombia, y no solamente en Colombia, está disparada a nivel mundial. En Estados Unidos la inflación está supremamente alta. En Argentina existe hiperinflación. Ojalá no nos llegue a pasar a nosotros, porque es una cosa impresionante. Si en este momento es impresionante no poder casi comprar las mismas cosas que comprábamos el año pasado con la misma cantidad de dinero, imagínense en un país como Argentina, donde la inflación ya superó el 90%. Aquí en Colombia estamos por encima del 10%, pero en Argentina está en el dato del 90%. Pues Venezuela sí, pues como se ha venido manifestando desde hace mucho tiempo, pues tiene unas inflaciones supremamente desbordadas ya que superan los 200 y el 300%, donde usted encuentra el dinero botado en la calle porque pues ya no vale nada y el dinero prácticamente no tiene un respaldo. Ustedes saben que el respaldo de los billetes o del dinero puede ser oro, puede ser petróleo, pero tiene que estar respaldado por algo. Por eso nuestros billetes, yo no sé qué edades tengan ustedes, pero no sé si alguno, le hago la pregunta y me dicen si sí o si no, ustedes, alguno se acuerda que antiguamente los billetes decían, por ejemplo, 2.000 pesos oro, 5.000 pesos oro. No alcanzamos a estar en el, no soy de esa generación, tutor. No, 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 pero mire, búsquenlo por internet, es que no fue hace mucho tampoco, eso fue que, bueno, uno dice no hace mucho, porque yo le pongo, la verdad no recuerdo el año, yo le pongo por lo menos unos 20 años, eh, donde ya los billetes ya no dicen 2.000 pesos oro, ahora dicen 2.000 pesos, no más. Antes decía oro, porque resulta que el dinero debe estar respaldado por algo, por algún metal. Entonces, la misma cantidad de dinero que hay circulando debe ser prácticamente la misma cantidad de metal precioso que debe estar guardado en el Banco de la República. Entonces, los lingotes de oro debían coincidir prácticamente con el valor del dinero para tener un respaldo. Porque resulta que cuando ustedes están en el banco, eh, los bancos, ¿por qué los bancos se quiebran? La única forma, prácticamente la única forma para que los bancos se quiebren es porque haya una incertidumbre, y precisamente eso es lo que hay en Estados Unidos, una incertidumbre. Y cuando existe incertidumbre, la gente está tan asustada porque Pepito me dijo tal cosa, porque Mariana me dijo otra, ¿cierto? Entonces la gente se asusta, va al banco y saca sus ahorros, porque prefiere tener la plata en la casa que dejarla en el banco por la incertidumbre. Entonces, cuando todo el mundo empieza a sacar la plata del banco, el banco se quiebra, el banco se cae, porque el banco tiene una cantidad impresionante de dinero, pero es dinero ficticio, es dinero que solamente que aparece en el sistema, en el computador, pero no en físico. Entonces, si la gente saca su dinero, pues ya no va a haber cómo respaldar, ¿cierto? Y ya no va a poder funcionar, porque la función de un banco es la captación de dinero y la colocación de dinero. Y ellos colocan dinero, es decir, prestan plata, es gracias al ahorro o al dinero que captan. El mismo dinero que la gente ahorra es el mismo dinero que los bancos le prestan a los demás. Entonces, por eso se caen los bancos. Y a veces eso sucede como fichas de dominó, y eso es impresionante. Yo no sé si ustedes recuerdan en el año 2008,
en el año 2008 fue la crisis financiera en Estados Unidos, la crisis hipotecaria, donde efectivamente los bancos se cayeron como fichas de dominó y fueron los bancos más importantes. Se cayó el cuarto banco más importante del planeta, que le llaman el banco Wachovia. Se cayó, que era el cuarto más importante. El Morgan Stanley también se cae, el Morgan Stanley, y el gobierno tuvo que llegar a ayudar a los bancos a solventar esa pérdida y tuvieron que asignarle unas billonadas para, para mejorar la situación. Entonces, ¿cuánta plata se les asignó a los bancos para poder salvarlos, perdón? Pues el cálculo, el cálculo de la cantidad de dinero que asignó el gobierno para salvar a los bancos de Estados Unidos que se quebraron en el 2008 es igual a la sumatoria del Producto Interno Bruto de Colombia, Chile, Ecuador y otro país que no recuerdo en este momento. Pero es la sumatoria de 4 países suramericanos la plata que se le asignó a los bancos para poder salvarlos. Entonces, imagínense la importancia que tiene el sistema financiero para una nación y para el mundo entero. Ahora sí, no sé si alguien tenga alguna pregunta con respecto a esto que estamos hablando o con respecto a la guía, algo, por favor. Hola, tutor, buenos días. Soy Paola Cisteri. Hola, Paola. Tenía dudas en el punto 2 del trabajo individual, pues porque habla de inflación, pero pues no había visto, o sea, no, pues había buscado, pero no había encontrado como tal la explicación que nos está dando ahora. Entonces, sobre la inflación en Colombia y versus Australia. Yo no encontré, digamos, así por meses, sino que encontré fue como variedades de vivienda, o sea, la inflación en alimentos, vivienda, transporte, bueno, en fin, pero no encontré así como tal en meses. Entonces, la verdad, yo había hecho era así por alimentos, vivienda y eso, pero entonces ya en la explicación me queda claro que es en meses, o sea, como dice la guía, es en meses, o sea, no hay que buscar Sí. ni alimentos ni nada de eso, lo contrario. Entonces ya me queda claro y que con esta grabación pues me voy a guiar mejor, con más tiempito. Perfecto. Ok, perfecto, listo. No, me alegra mucho entonces que se haya resuelto tu duda. No se trata de ponernos a hacer el ejercicio completo, ni mucho menos. Mire, si ustedes quieren ver el ejercicio, por ejemplo, después de que se encontró el dato, cómo lo plasmo en el Excel y hago el gráfico, aunque yo no he visto que alguno tenga inconvenientes con eso. O de una vez hago la pregunta, ¿alguien tiene inconvenientes con cómo hacer el gráfico en Excel? Pues yo lo tenía, tutor, la verdad, pues no, o sea, me están quedando los primeros, me han quedado bien, sino que en el que yo veía falla era en la curva de Phillips, y pues me falta hacer, voy en la curva de Phillips, pero entonces ese sí, la verdad, no, pues usted decía que tomaba el desempleo de Colombia y cogía la inflación del Colombia, o sea, del mismo país, entonces, pero ahí sí no sé cómo ir a la curva de Phillips. Listo. ¿Tú estás viendo mi pantalla ahorita en un Excel? Sí, señor, sí. Listo. Entonces, miren, estos datos que yo tengo aquí los saqué de la paginita donde yo les acabo de explicar, de allá de OCDE-STAT, los saqué de allá. Entonces, como yo les decía, yo puedo perfectamente copiar y pegar los datos tanto de Australia. Este es el dato, a ver si puedo agrandar esto un poquito. Ahí yo creo que está mejor. Entonces, yo hice un cuadrito donde coloqué datos de desempleo, meses de enero hasta diciembre. Australia, los datos que encontré en la página aquella, los copié y los pegué. Colombia, los datos que encontré en la página de allá. Listo. Entonces, cuando hice este gráfico, pues yo como lo hice, entonces venga, lo borro. Yo lo que hago es tomar todo esto, yo tomo todo esto y le doy insertar. Y cuando voy a insertar,
yo puedo insertar, uno, datos de esta forma, que estos son histogramas o barras, ¿cierto? También llamadas barras, donde es perfectamente válido que usted utilicen barras. También pueden utilizar otro tipo que son estas, líneas de área. Por ejemplo, esta también es totalmente válida. Entonces, no hay una que usted diga como usted le parezca mejor y con las que usted pueda analizar mejor la situación. Con barras se puede analizar muy bien. A mí me parece en lo personal que con esta se puede analizar muy chévere, porque la curva naranja me indica que es el caso de Colombia y la curva azul me indica que es el caso de Australia. Por lo tanto, si yo estoy hablando de datos de desempleo, pues perfectamente puedo visualizar que el desempleo en Colombia es mucho más alto, lógicamente, durante todos los 12 meses, durante ese mismo año, ha sido mucho más alto que el de Australia. Entonces, y lo único que tengo que hacer en el gráfico es darle un valor, un título, perdón, que puede ser tasa de desempleo Australia versus Colombia. Y listo. Después, cuando fui a los datos, a buscar los datos en la página sobre inflación, me encontré, abajo de esto, me encontré, como lo hicimos nosotros ahorita, que entre enero a diciembre, esto es de 2016, no, se me olvidó colocar aquí 2016, en Colombia teníamos estas cifras. Y en Australia, mire, yo ya había dividido, ¿se acuerda que las cifras eran trimestrales? Mire, yo había colocado aquí 1.3 para el primer trimestre, que era enero, febrero, marzo. Yo lo dividí en 3 y me dio 0.43 para cada uno de esos meses. Así es como yo les digo que por favor lo hagamos, porque no tenemos cifras mensuales de inflación para Australia. Después era del 1% para el siguiente trimestre. Entre abril, mayo y junio era del 1%. Entonces lo dividí en 3 para obtener el mensual, que es 0.33 para cada uno de los meses y así sucesivamente. Julio, agosto, septiembre, que era del 1.3, lo dividí y me dio el dato mensual. Y en la última, octubre, noviembre, diciembre, que fue del 1.5, lo dividí en 3 y me dio 0.5 para cada mes. Entonces yo tomé nuevamente, sombreé esto, le di insertar, escogí el gráfico y así me quedó. Y efectivamente Colombia, los datos de Colombia de inflación están muy por encima de los datos de Australia durante 2016. Por lo tanto, después me decía, por favor, calcule la curva de Phillips, ¿cierto? Entonces, curva de Phillips. Y en la guía les decían, para calcular la curva de Phillips, entonces tenga en cuenta que tomamos el desempleo y la inflación. Y en el eje de las abscisas, va el desempleo y en el eje de las coordenadas va la inflación. ¿Qué es eso de las abscisas y las coordenadas? Para aquel que todavía no sepa. Entonces, mire, las abscisas no es más que el mismo eje X, es decir, este horizontal. Este es las abscisas. Y las coordenadas no es más que el eje de la Y, es decir, el eje vertical. Y para que a usted le quede bien el gráfico, entonces primero coloque abscisas, ¿cierto? O eje X, las abscisas, coloque el desempleo y para el eje Y de las coordenadas, coloque la inflación. Entonces primero coloque desempleo y después coloque inflación.
Porque cuando usted vaya a graficar, usted tiene que sombrear todo, le da a insertar y, perdón, como necesitamos es contrastar las dos, entonces vamos a insertar y vamos, en lugar de buscar barras y en lugar de buscar líneas de área, lo que hacemos es ir aquí a insertar gráficos de dispersión. ¿Por qué un gráfico de dispersión? Con lo que intentamos es calcular la relación o la correlación que existe entre la tasa de desempleo y la tasa de inflación. Entonces, podemos darle aquí el primerito. Listo. Y damos clic en alguno de esos puntos. Clic derecho. Y le decimos, por favor, agrégueme la línea de tendencia. Lineal. La línea de tendencia. Y aquí le voy a cambiar el nombre. Entonces, curva de Phillips. Y le voy a decir aquí en el más, le voy a decir, déjeme colocarle título a los ejes, porque eso que quede sin títulos, pues muy feo, ¿no? Es mejor saber a qué corresponde. Entonces, el de abajo, desempleo. Desempleo. Y el de las Y es inflación. Listo. Ahora sí el gráfico me quedó bien chévere. Ya si ustedes quieren mejorarlo, pues pueden escoger este, o este, o este, o este. Así. Voy a escoger este que se ve como más vivo. Entonces, usted va y busca qué es la curva de Phillips. No es que la curva de Phillips lo que analiza es la relación que existe entre la tasa de inflación y el desempleo, donde debe ser una relación inversamente proporcional. Es decir, que a medida que aumenta el desempleo, disminuye la inflación y viceversa. Es decir, cuando aumenta la inflación, disminuye el desempleo. ¿Qué está viendo usted en esta línea? Esta línea está prácticamente horizontal. Horizontal. Es decir, para que se cumpla la curva de Phillips, esta curva tiene que ser descendente, ir hacia abajo, ¿cierto? Para que una aumente y la otra disminuya. Entonces, lo que veo aquí es que definitivamente no se cumple la curva de Phillips. Y eso es lo que debo hacer y mencionar en mi documento, no es más. El documento tampoco pide que por qué, que haga un análisis y sé cuándo, no. No queremos que me pongan a hacer análisis, simplemente necesitamos que nos diga si se cumple o no se cumple la curva de Phillips. Y lo mínimo que debe saber el estudiante es que debe ser una curva indirectamente proporcional. A mayor inflación, menor desempleo, y a mayor desempleo, menor inflación. De eso se trata entonces el ejercicio. De eso se trata prácticamente toda la guía. Es algo muy sencillo, pero a la vez me parece que es un ejercicio muy, muy bueno para cada uno de ustedes, ya sea que ustedes estudien administración, ya sea que ustedes estudien economía, ya sea que estudien contaduría, negocios internacionales, lo que sea que estudien, pero cualquier educando o estudiante debe estar en la capacidad entonces, primero, de encontrar información económica y luego de plasmarla en un Excel. Pues, muchachos, finalmente, voy a ver si me sirve la camarita o no me sirve la camarita. Bueno, pues nada, mencionarles por aquí, pues para saludarlos por cámara de una vez para conocernos un poquito, para estar un poquito más cerca. Esta es la recomendación. No sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario o alguna pregunta de todo lo que está sucediendo en Colombia con respecto a esas variables, porque les cuento, esas variables que ustedes están analizando ahí en este trabajo son las variables que o tumban un presidente o ponen presidente. El desempleo puede tumbar un presidente o puede poner un presidente por las estrategias que tenga.
La inflación, en este momento la inflación está prácticamente que tumba al presidente, ¿sí? Y el Producto Interno Bruto, es decir, el crecimiento de la economía. Si la economía no crece, pues lógicamente también no, pues nos vamos a estancar, ¿sí? Entonces tenemos que estar pilas, y esto no es un trabajo solamente de un presidente. Eso es lo que no queremos entender. El presidente no es el que define las tasas de desempleo, ni mucho menos. Lógicamente hay unas personas detrás de todo esto. Hay un Banco de la República que hace unos estudios, está Planeación Nacional que también hace sus propios estudios, se toman medidas macroeconómicas para mejorar la situación, pero cada uno de los colombianos también es responsable de que este país mejore y podamos superar todos estos retos que actualmente tenemos. No sé si alguien tiene algún comentario. Tutor, buenos días. No, pues no, agradecerle por la explicación. Tenía muchas dudas sobre el trabajo a entregar. ¿Me podría un poquito orientar sobre el trabajo grupal? Digamos, los 5 puntos los debemos de hacer, digamos, cada compañero, digamos, y pues como es colaborativo, y si no, pues es que es algo complejo para ubicarlos y trabajar con ellos, pero yo voy a ir avanzando en el trabajo colaborativo también. Claro que sí. Eh, no tenía, me queda muchas gracias por la explicación, me queda claro. ¿La grabación queda aquí ya lista para volver a verla? ¿O hay que esperar que la suban al foro para seguir avanzando? Sí, ustedes pueden ingresar en cualquier momento aquí al chat y aquí la van a encontrar. Pero de todos modos, yo hoy mismo, si Dios lo permite, estaré subiendo la grabación al foro. Ok, tutor, muchas gracias, muy amable. Vale, Belki, ¿tenías algo por mencionar? Tutor, compañeros, muy buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Yo tengo una inquietud en cuanto a los cruces. No entendí muy bien esa parte, que son los dos últimos puntos donde se deben hacer los cruces de información. ¿Es a través de los gráficos o cómo? Porque es que no Listo. entendí muy bien. Bueno, vale. Entonces vamos a compartir nuevamente. Permítame, yo tomo una captura de pantalla aquí y la pego en el Word. Listo. Bueno. Tutor, perdón, tengo otra inquietud. Sí. En la guía habla de leer el contenido de la unidad 3. Pero la misma guía habla de la unidad 2, entonces no sé ahí, ¿es el contenido de la unidad 3 o es el contenido de la unidad 2? Me perdí de qué está. Venga a ver qué dice acaso la guía. Buenos días, compañera, donde dice, profe, de pronto es donde dice momento de evaluación intermedia en la unidad 2. Sí, pues la guía está nombrada unidad 2 intermedia, pero entonces dice que leer el contenido de la unidad 3, entonces me confundo ahí. Profe, una pregunta mientras tú revisas eso. En la guía no hablan acerca de normas APAS, ¿es porque se va a manejar un archivo en Excel? O sea que lo que es introducción, objetivos y conclusión no son necesarios o sí se deben anexar. Sí, sí se debe anexar porque, mira, por ejemplo, permíteme, yo pongo a compartir la guía. Bueno, si no estoy mal, ahí ya la están viendo. Entonces dicen lineamientos generales para la elaboración de las evidencias. Para evidencias elaboradas individualmente, tenga en cuenta las siguientes orientaciones.
realizar sus aportes con la debida oportunidad y para evidencias elaboradas en grupo, tenga en cuenta las siguientes orientaciones. Todos los integrantes del grupo, todos, ¿cierto? Entonces ya estamos respondiendo a la pregunta de la primera compañera, deben participar con sus aportes en el desarrollo de la actividad. Es decir, que si de los 5 solo participaron 3, entre los 3 deben resolver los 5 puntos de la actividad colaborativa o grupal. Y esos 2 estudiantes o compañeros que no nos ayudaron para nada, ellos no deben por qué aparecer en la entrega del documento final. ¿Listo? De esa actividad colaborativa. Ellos no tienen que aparecer en la portada porque no nos aportaron, no nos ayudaron a eso. Entonces, eso. Segundo, dice, en cada grupo deben elegir un solo integrante que se encargará de entregar el producto solicitado en el entorno señalado. Antes de entregar el producto solicitado deben revisar que cumpla con todos los requerimientos. Y cuarto, solo se deben incluir como autores del producto a los integrantes del grupo que hayan participado con aportes durante el tiempo destinado para la actividad. Y aquí dice, tenga en cuenta que todos los productos escritos deben cumplir con normas de ortografía, condiciones de presentación y en cuanto al uso de referencias, considere que el producto de esta actividad debe cumplir con las normas APA. Entonces, definitivamente, sí debe estar bajo las normas APA. Aquí están los roles, por si de pronto todavía no conocen cuáles son los roles que hace el compilador, que hace el revisor, que hace el evaluador, que hace el de las entregas y que hace el de las alertas. Y aquí ustedes pueden ver cómo lo vamos a evaluar nosotros. Entonces, dice que participación en el foro de trabajo. Este criterio representa 25 puntos del total de 125. Entonces, si usted quiere obtener un nivel alto, es decir, entre 16 y 25 puntos, entonces dice, nivel alto es el que resuelve las situaciones de macroeconomía propuestas de acuerdo con las condiciones establecidas. Si usted envió un aporte al foro donde resolvió todos los puntos, ¿cierto? Pues usted va a tener un nivel alto. Yo no le veo ningún problema con colocarle todos los puntos a un estudiante que presentó su documento completo, ¿sí? Yo no le veo problema con eso. Se merece todos los puntos. La segunda, si participó con aportes de los puntos 1, 2 y 3, bueno, si usted participó, entonces tendrá también sus 25 puntos. Si usted participó de manera colaborativa con la elaboración de las actividades, pues también va a tener unos buenos puntos. La calidad narrativa, el orden, el diseño, la presentación del documento final, qué tan buena es, entonces también puede tener un nivel alto. Y finalmente, referencias bibliográficas, redacción y ortografía, es decir, normas APA, pues también. Si ustedes consideran que necesitan una capacitación en normas APA, yo con mucho gusto podemos pactar un encuentro cortico de 1 horita y explicamos la norma APA para la entrega de documentos. Yo por ahora no los molesto tanto con lo de las normas APA, pero sí se van a enfrentar con esto cuando se vayan a graduar, porque para graduarse ustedes pues tienen varias opciones, tienen la opción de hacer un seminario, tienen la opción de hacer un trabajo de grado, tienen la opción de hacer una monografía, y ahí sí tienen que aplicar la norma APA tal cual como dice la misma. Entonces es bueno que desde ya ustedes se vayan afianzando con la norma para que a lo último pues no les pegue como tan duro. Si quieren hacemos un encuentro de esos. La verdad, con respecto a la pregunta de Belki, no sé dónde está eso que tú dices. Lo único sí, en la parte de arriba, tutor, en la parte de arriba donde dice desarrollo de la actividad, en la parte individual, arriba. Vamos a subirlo todo. Entonces tú me vas diciendo, yo voy bajando. Baja. Aquí, donde dice participación individual.
Dice, para la parte individual se requiere que se revise el material bibliográfico de la unidad 3. Entonces yo me confundí porque pues la guía dice unidad 2, o sea, la actividad es intermedia unidad 2, y yo me confundí ahí en esa parte. Entonces pues he estado leyendo las Ya, dos, o sea, la unidad, el material de la unidad 3 con el material de la unidad 2. claro, claro. No, pero no te preocupes. Estamos en el caso 2, ¿cierto? Lo que pasa es que en la unidad 3, es decir, en la unidad que sigue, en el otro caso que sigue, también hay un material que les puede servir para el actual. No es por más, ¿cierto? No es por eso, sino que hay un material en la unidad 3 que les puede servir para esta unidad actual. Es por eso que lo menciona así, ¿sí? Pero no te preocupes. Tú Otra, resuelves, es el caso 2. otra pregunta. Para la entrega del trabajo, y usted dice que podemos hacer la entrega. Yo tomé el rol de entregas en mi grupo y nos hemos dividido el trabajo colaborativo por los puntos, que cada una persona se responsabilice de un punto. Ese se debe entregar en Excel, se puede entregar en Word, con el Excel integrado o necesariamente tiene que ser en Excel. Bueno, en cuanto, ponle cuidado, hay unos aportes que son individuales, ¿cierto? Los individuales, no hay problema. En cuanto a los individuales, ustedes los pueden entregar en Excel, que de pronto les quedaría como más fácil, más rápido, porque yo les subí precisamente un video donde les mencionaba cómo podían hacerlo, plasmar tanto los datos, el gráfico y la noticia y el análisis de la noticia inmediatamente en un Excel. Entonces, para la parte individual no hay ningún problema. Si lo entregan en Word o lo entregan en Excel, no hay ningún inconveniente. Pero para el trabajo que ustedes van a subir al entorno de evaluación, que es el que tiene el rol de entregas, que el que sube los 5 punticos de la actividad colaborativa, ese sí lo tienen que entregar, es en Word. ¿Listo? Ok, tutor. Listo. Profe, ¿me puedes explicar, por favor, lo de los puntos que te dije sobre los cruces? Listo, ok. Entonces terminemos con los cruces. Vamos a compartir el Excel. Tutor, no descartaría que me diera una clasecita de las normas APA, por favor. Un Sí, encuentro que sería vital para mí. Claro, por favor. claro que sí. Mira, yo como soy líder de un semillero de investigación, lo primero que yo hago con los semilleros es explicarles la normatividad. Hacemos un taller práctico y también lo hacemos de manera virtual. Mejor dicho, me regalas tu nombre y yo te apunto por aquí, que no estoy viendo pantalla. Paola Ciceri, tutor. Listo, Paola Ciceri. En cualquier momento yo te estoy invitando de manera virtual a una capacitación y con mucho Perfecto, gusto. doctor. Listo. Muchas gracias. Entonces, Profe, sí, mi nombre es Luz Andrea y también me gustaría participar en el taller sobre las normas APAS. bueno, pues entonces yo les envío la invitación a todos mejor y al que entra, pues es el que le interese, Súper. ¿cierto? Sí, es mejor porque todos están Mejor. en la... Sí, sí, listo, listo, listo. Yo les envío la invitación apenas ya tenga la fecha y se las envío con mucho gusto. Entonces, mire, para terminar con esto, abre tu micrófono que estabas preguntando. Entonces, mira, tú sabes de dónde salen los datos de desempleo, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, tú sabes cómo salieron los datos de inflación, ¿cierto? Sí, sí, señor. Ok, listo. Entonces, para calcular, por ejemplo, la curva de Phillips, la guía me dice, por favor, contraste los puntos 1 y 2 con respecto al desempleo en Colombia en tal año y frente a los datos de inflación en Colombia del mismo año y haga un análisis si se cumple o no se cumple la curva de Phillips. Eso es lo que dice la guía.
Entonces, yo lo único que hago es que como ya tengo los datos de desempleo en Colombia, los copio y los pego allá, aquí abajito, de desempleo. Y como ya tengo los datos de Colombia, de inflación del mismo año, los copié y los pegué aquí abajito. Como en el eje X o en las abscisas, dice la guía, debe quedar el desempleo, entonces lo primero que yo coloco es el desempleo. Y como en el eje Y o de las coordenadas debe quedar la inflación, entonces después del desempleo yo coloco las cifras de inflación. Y para calcular esta curva, para hacer esta curva, entonces yo tomo todo esto, lo sombreo, voy a insertar, y en insertar ya no tomo, oye bien, no tomo este gráfico de barras, ya ese no me sirve, ni tampoco este ya no me sirve. Esto de acá, esto ya no me sirve tampoco. ¿Por qué ya no me sirve? Porque yo lo que necesito es calcular la correlación que existe entre los dos. Y para mirar la correlación que existe entre el desempleo y la inflación, entonces debo ir a estos que dice insertar gráfico de dispersión, porque lo que tengo que es incrustar es un gráfico de dispersión. Un gráfico de dispersión no es más que aquel que me muestra cuántos puntos se acercan a una línea de tendencia. ¿Cuál es la línea de tendencia? Entonces, para yo poder colocar la línea de tendencia, yo puedo darle clic derecho a cualquier puntico de estos y le digo aquí agregar línea de tendencia. Y le digo, por favor, que sea una línea de tendencia lineal. Y él me la marca inmediatamente. Ahora le voy a cambiar el título a esto. Entonces voy a decir curva de Phillips. Y para mejorar aún más el gráfico, le voy a dar clic en más y le voy a decir, quiero colocar títulos sobre los ejes. En el eje de las X debe ir el desempleo y en el eje de las Y debe ir los datos de inflación. Y por último, yo puedo colocar cualquiera de estos de aquí arribita, mira, este, y el que más me parece bonito es este, porque se ve como más nítido. Y finalmente, la guía te dice, si se cumple la curva de Phillips o no se cumple. Entonces tú vas a Google, buscas qué es la curva de Phillips, y la curva de Phillips dice, la curva de Phillips es aquella que demuestra que entre la inflación y el desempleo existe una relación inversamente proporcional. Es decir, que la inflación cuando aumenta el desempleo disminuye y viceversa. Es decir, que cuando el desempleo aumenta, la inflación disminuye. ¿Y qué estamos viendo con esta curva? Esta curva está totalmente horizontal. Esta curva debería estar hacia abajo, ser descendente para que se cumpla la curva de Phillips. En este caso, perfectamente nos podemos dar cuenta que no se cumple la curva de Phillips. Entonces, simplemente es eso, no se cumple. Ahora sí, de pronto ya te queda un poco más claro. O sea, que toque en pocas palabras no hay relación alguna entre la inflación y el desempleo. Sí hay una relación entre inflación y desempleo, pero no es inversamente proporcional. Mira que, de acuerdo a como lo estamos viendo, la relación... Es indirectamente proporcional. Cuando aquí lo que estamos viendo es prácticamente que los puntos están muy sobre la curva, sobre la línea de tendencia.
Vamos a ver si podemos colocar algunos otros datos por aquí. 7.6, 6, 5, 7, 9, vamos a ver. Y 9,5. Coloquémosle un 10. 4. Listo. Digamos que los datos cambiaron y ahora tenemos estos datos de inflación para Colombia. ¿Hacia dónde va la curva de Phillips? Es decir, la línea ahora sí está tomando una forma descendente. Mira, descendente, va hacia abajo. Mira que ahora sí va hacia abajo. Eso demuestra que cuando aumenta el desempleo, ¿cierto? A medida que aumenta el desempleo, entonces la inflación va disminuyendo. ¿Sí? Entonces, si la curva tú la ves de esa manera, más descendente, entonces estaremos hablando de que efectivamente la curva de Phillips se cumple, ¿sí? Pero no cuando va ascendente o es totalmente horizontal, ¿vale? Ok, tutor, muchas gracias. Vale, con mucho gusto. En todo caso, bueno, habían unas manos levantadas, no sé si Laura Juveli tenga algo por mencionar. Tutor, buenos días. Sí, buenos días. Bueno, mi inquietud es, tutor, porque en la parte grupal nos piden las cifras de desempleo de Colombia y de Australia del año 2017 a 2021, ¿no? Ajá. La descargamos en años, pero en el gráfico nos piden en meses. ¿Tenemos que hacer la conversión o con la de los años nomás? No. En la colaborativa es solamente años. Solamente años 2017, año 2018, año 2019, año 2020 y año 2021. No se vayan a poner a desagregar esos meses, no. Es solamente por año, ¿listo? Ah, O listo, si vale, no, gracias. les queda una cosa supremamente larga. Tutor, Sí. soy la hermana de Edwin. Profe, lo que pasa es que, bueno, respecto a ese punto que dicen, es que en la guía como tal dice, dice, encuentre las cifras de desempleo de los años 2017 a 2021 y dice, realice un gráfico en tiempo, en meses. Bueno, ahí sí, ya estoy mirando la guía, dice al año 2021 y compárelas con las cifras de desempleo de Australia en el mismo periodo de tiempo. En el mismo periodo de tiempo. Pero no, dice que el mismo periodo de tiempo, es decir, aquí se equivocó quizás la guía, porque si dice que en el mismo periodo de tiempo estamos hablando de años 2017 a 2021. Entonces, porfa, no, hagámoslo anual, porque si no eso les va a quedar un gráfico supremamente extenso. Imagínense, son 12 meses por año y son 17 al 21, son 5 años. Les van a quedar como 60 meses, ¿sí? Entonces, no, hagámoslo anual, ¿listo? Profe, pues es que mi hermano tiene un compañero que él ya vio macroeconomía y pues él tenía la misma duda, que cómo habían hecho el gráfico, porque pues la guía era la misma, decía los mismos puntos, pero con diferentes países. Y pues el gráfico lo hicieron de manera horizontal y, o sea, el gráfico sí queda largo, pero la tabla queda larga, pero el gráfico como tal no. Entonces, que lo haga en meses o solo en años, con los 4 años nada más. Sí, ya me han pasado algunos aportes donde he visto los gráficos de manera mensual y pues lo que pasa es que también se pueden hacer, hay unos gráficos que se pueden hacer uno solo de manera anualizada, pero por mes. Entonces quedan varias curvas.
Pero mira, mejor dicho, no hay ningún problema con que lo presenten de manera mensual o anualizada. A mí realmente sí me gustaría verlo de manera anualizada, porque yo para qué necesito visualizar un gráfico por cada mes cuando ya estoy tomando 5 años, 17, 18, 19, 20 y 21. Lo que yo necesito es visualizar es la tendencia que hubo de un año hasta el 2021. Entonces, si lo desean hacer mensualmente, no hay ningún problema. Si lo quieren hacer de manera anualizada, pues mucho mejor, porque eso les va a ayudar a poder visualizarlo mucho mejor. Entonces, no, de ambas formas, ¿sí? No le veo inconveniente a eso. Bueno, entonces, muchachos, siendo así, me alegra saludarlos. Espero que tengan un resto de Semana Santa bien bonita, que descansen mucho para que entonces volvamos el lunes con muchas ganas y poder siguiendo que hagan sus aportes. Porfa, traten de hacer, por aquí me están diciendo que mire un gráfico. Profe, ese es un ejemplo de lo que le digo que el compañero de mi hermano le envió. Así queda el gráfico, solamente se pasa la línea de Colombia y la de Portugal. Ok, sí, queda muy chévere. Sí, no queda tan largo, ¿no? No queda tan largo. O sea, este es un gráfico muy bien hechecito, está chévere. Aquí demuestra precisamente la línea naranja. Aquí, ¿cuál sería? Aquí si hace falta es que nos digan la línea naranja si es Colombia o si es Portugal. Entonces sería lo único. De resto, queda muy chévere el ejercicio. Sí, se puede utilizar entonces este tipo de gráficos. Ok, tutor, muchísimas gracias. Vale, a ti muchas gracias, a todos ustedes muchas gracias. Por favor, traten de hacer sus aportes hoy miércoles, porque pues, para que puedan descansar el jueves y el viernes, ¿cierto? Yo, si Dios lo permite, vuelvo a retomar los foros. Hoy les subo la grabación y el sábado vuelvo a hacer realimentación, porque pues lógicamente hay que tomarse el jueves y el viernes para descansar. Muchachos, un buen día para todos. Muchas gracias. Igualmente, tutor, muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias a usted por sacar el tiempo. Feliz Semana Santa también para todos. Muchas gracias, compañera. Que disfruten, que Feliz descansen, Semana a Santa, disfrutar mucho compañera. en casita, comer mucho pescado y pues estos 2 resto de día me dedicaría a